Un hecho importante del final de la primera presidencia de Irigoyen es la creación de YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, la empresa que hoy conocemos porque sigue existiendo en nuestro país. ¿Por qué explicamos esto? Porque tiene que ver con una política de soberanía sobre nuestros recursos energéticos. Los primeros pozos petroleros se descubren en la Patagonia de nuestro país alrededor de 1907. A partir de ese momento, varias empresas extranjeras empiezan a hacer los descubrimientos y la explotación de ese recurso en nuestro país. La empresa más importante fue la Standard Oil. Pero Irigoyen decide en el año 22 crear una empresa estatal, nacional, que se encargue de hacer tanto el descubrimiento de nuevos pozos como la exploración y la explotación. ¿Por qué era importante? Porque cada vez más en el mundo se está usando el petróleo como combustible y porque además permitía poner en valor ese recurso frente a estas otras empresas que venían a explotarlo también en nuestro país. Es decir, iba a ser una empresa estatal que iba a competir con estas otras empresas extranjeras. En la segunda presidencia de Irigoyen, en el año 28, se da un debate que el radicalismo lleva adelante respecto de si hay que nacionalizar toda la extracción de petróleo en nuestro país, es decir, no permitir que empresas extranjeras vengan a hacerlo. Esto genera fuertes debates y discusiones, no se llega a ninguna conclusión, pero lo que nosotros notamos es que en la segunda presidencia Irigoyen tiene una política más antiimperialista, es decir, ir en contra de las potencias, principalmente de las empresas norteamericanas. Si se nacionalizaba toda la extracción de petróleo, esto nos oponía porque había que echar, a las empresas norteamericanas. Irigoyen no fue tan fuerte contra Gran Bretaña, pero sí tuvo una política antiimperialista más con los Estados Unidos. Esta acción de crear YPF y después plantear la nacionalización es una intervención del Estado en la economía y esto lo va a enfrentar a la élite. ¿Por qué lo va a enfrentar a la élite, a la clase terrateniente? Porque esta clase terrateniente tenía vínculos comerciales con las potencias centrales. Si nosotros no permitíamos que esas potencias exploren y extraigan petróleo de nuestro país, después no nos iban a comprar materia prima. Entonces de ahí la discusión y el debate. En el año 22 hay nuevamente elecciones, gana otro presidente radical que va a ser Alvear, que va a gobernar del 22 al 28. Duraban 6 años las presidencias en ese momento. Si bien los dos presidentes, tanto Irigoyen como Alvear, fueron radicales, van a empezar a diferenciarse y por eso hacia el año 24 el radicalismo se va a dividir en dos. Los seguidores de Irigoyen se van a llamar personalistas, son los que tienen un mayor acercamiento a los sectores medios, a los sectores populares urbanos. Se lo llama personalista porque una de las críticas al gobierno de Irigoyen va a ser que él toma todas las decisiones, por eso se lo representa como una mulita, como alguien que se mete para adentro, que toma todas las decisiones él y no delega. El gobierno de Alvear, que repito fue del 22 al 28, fue un gobierno que se fue alejando de esos sectores medios y los sectores populares y fue un gobierno más ligado a los intereses de la élite y de la clase más conservadora. Los seguidores de Alvear van a ser los antipersonalistas. Esto demuestra que este partido político, que es la Unión Cívica Radical, al tener apoyos de distintos grupos tan diversos, por eso después terminan divididos, los que son más conservadores dentro de la Unión Cívica Radical y de los que son un poco más populares. La presidencia de Alvear fue una presidencia donde no hubo grandes cambios ni grandes modificaciones. Sí hubo una cierta estabilidad económica porque la guerra había terminado en el mundo. Argentina empieza a aumentar cada vez más las exportaciones, así que no va a haber grandes conflictos ni económicos ni sociales, pero va a ser un gobierno, ya les digo, más cercano a la élite. Y para terminar,
Entonces, y para ir resumiendo, tenemos un primer gobierno de Irigoyen que ya explicamos con bastante detalle, un gobierno de Alvear en el que no vamos a profundizar, pero ya sabemos que fue más conservador, que hubo una cierta estabilidad económica y que por lo tanto no hubo tantos conflictos sociales, y en el año 28 vuelve a ganar Irigoyen con un porcentaje altísimo de votos, pero no termina su mandato porque ocurre el primer golpe de Estado en nuestro país. Una de las características de este breve segundo gobierno de Irigoyen va a ser la incorporación de muchas personas de los sectores medios en cargos de gobierno, ya muchos que habían transitado por la universidad pública después de la reforma universitaria, y por otro lado este gobierno va a estar marcado también por las consecuencias de la crisis del 29 en nuestro país. Esos dos elementos más otras causas que vamos a explicar más adelante van a llevar adelante el golpe de Estado en el año 30, interrumpiendo entonces la vida democrática que había comenzado con la ley Sáenz Peña.